buenos días. Ya dábamos la bienvenida con nuestros compañeros de Punto Noticias. Muchísimas gracias, obviamente, también por ese enlace a nuestro compañero Patricio, que estaba en los exteriores de la prefectura de Pichincha. Muy buenos días a todos ustedes que se unen a la señal de Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes se unen a nuestra señal en www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias a quienes están también en nuestras redes sociales, Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Un saludo grande. Ya vamos saludando también a quienes ponen presente en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, en Instagram igualmente, @Salomé181 en Twitter. Iniciamos el día de hoy, estamos ya un poquito tarde, así que nos vamos de una con el tema del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Iniciamos aquí una nueva semana, lunes 7 de septiembre del 2020. Bienvenidos. 9 de la mañana y 14 minutos del día de hoy. Vamos a tratar un tema sumamente importante, ya que si bien estamos viviendo una emergencia sanitaria de carácter, obviamente, de un virus que ataca mucho al sistema respiratorio, hay otras enfermedades que todavía continúan porque la vida continúa. Seguimos teniendo otro tipo de patologías, otro tipo de enfermedades. Y ahora muchos nos preguntamos qué tanto nos afecta a nuestro sistema respiratorio la contaminación, el cambio climático. Por ejemplo, en estos momentos en la ciudad de Quito es como que no sabemos si es verano, si es invierno, bueno, siempre hemos tenido como las 4 estaciones en un día, pero por lo general en esta época teníamos bastante sol, era el sol veraniego, y ahora de repente nos cae la lluvia. ¿Cómo nos puede afectar las enfermedades respiratorias? ¿A quiénes les afecta? ¿Quiénes deben cuidarse un poco más? ¿Quiénes deben cuidarse un poco menos? ¿Qué se debe consumir? ¿Qué debemos evitar? Algunas enfermedades respiratorias que muchas veces no las conocemos y podrían estar latentes en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias? Y para quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo en Facebook, en nuestro Facebook de Pichincha Comunicaciones, tenemos una pregunta para ustedes del día de hoy. ¿Conoces el tratamiento a seguir para una enfermedad respiratoria? A veces decimos, no, es que yo solo tengo una alergia, yo solamente tengo un resfriado, o por lo general me dan estas gripes constantes y estos estornudos constantes, estas toses constantes. Pero ¿qué pasa si no es una simple tos o no es un simple resfriado y podemos tener algo ahí adicional? Así que el día de hoy vamos a conversar sobre las enfermedades respiratorias, obviamente con representantes de la salud, profesionales de la salud, que nos contarán cómo podemos evitarlas y cómo podemos tratarlas. 9 de la mañana y 16 minutos, bienvenidos. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 17 minutos y ya recibimos a nuestro primer invitado. Muchísimas gracias al doctor César Delgado Viteri, él es neumólogo, jefe del servicio de neumología del Hospital Metropolitano, director del Centro de Especialidades Respiratorias y es profesor de posgrado. Queremos darle la bienvenida en esta mañana. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Con él vamos a conversar exactamente sobre la fibrosis pulmonar, que además del día de hoy cuenta con su día de conmemoración internacional, el Día de la Fibrosis Pulmonar. Pero queremos saber qué significa, qué es esta enfermedad y quiénes deberíamos preocuparnos por ella. Doctor, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad exclusivamente pulmonar, degenerativa, donde el pulmón sano se va convirtiendo de a poco en pulmón fibrótico que ya no va funcionando, y es una enfermedad degenerativa progresiva que termina lastimosamente con la vida de los pacientes en un promedio de unos 3 a 4 años desde el diagnóstico. Es una enfermedad mucho más frecuente en personas mayores de 60 años, aunque también se puede diagnosticar en edades menores. Y lo importante es que esta enfermedad forma parte de un grupo de entidades fibrosantes pulmonares. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar idiopática, estamos hablando de una entidad de cerca de 100 distintas formas de enfermedades fibrosantes pulmonares. Y también a diferenciarse de la fibrosis quística, que es una enfermedad respiratoria que casi siempre se diagnostica en la niñez o en la infancia y que es una enfermedad congénita de la que seguramente se hablará después.
Sí, doctor. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos ya sobre la fibrosis quística, ya obviamente con un neumólogo pediatra. Pero hablando sobre la fibrosis pulmonar, ¿quiénes pueden tener? Hay personas que por ahí dicen, no, es que eso solamente les da ya a las personas muy adultas, como dice ya el doctor, o tal vez a los fumadores. ¿Son los dos grupos de personas a las que realmente les da esta fibrosis pulmonar o podríamos preocuparnos todos por esta enfermedad? Claro, fibrosis idiopática significa de causa no conocida o también puede significar que se originó de forma espontánea en digamos, en la biología de cada persona. Es decir, no hay una causa secundaria A. Hay otras formas fibrosantes pulmonares que sí tienen o un factor exposicional, por ejemplo, al moho, por ejemplo, a polvos orgánicos, como gente que trabaja en silos o gente que trabaja con exposición a las pelucitas de las plumas, algo que llamamos antígeno aviar. Pueden tener formas fibrosantes pulmonares que, aunque no son fibrosis pulmonar idiopática, se pueden parecer. También hay otro grupo de personas con enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea y todas las enfermedades reumáticas parecidas a la artritis, lupus, esclerodermia, enfermedad de Sjögren, que pueden también desarrollar una enfermedad fibrosante progresiva. Ahora, dentro de la fibrosis pulmonar idiopática, las personas que más riesgo tienen son personas, o más que riesgo, más probabilidades de tenerla, son personas mayores de 60 años, generalmente hombres, y con historia de tabaquismo o de algunas exposiciones muy anteriores. Pero como es una enfermedad que no tiene una causa definida, lo que nosotros queremos, digamos, estimular a la gente, justamente por eso son los días de las enfermedades, no para celebrar nada, sino para hacer conciencia que esto existe y tener claro que la agitación, que es el síntoma principal de la enfermedad, nunca es normal. Mucha gente dice, ahora me subo un piso de escaleras y me agito, tengo un poquito de tos diaria y me agito, y esto es porque fumé hace tiempo, porque nunca es normal esto. Entonces siempre hay que ver a un médico. Y si el médico ve a una persona mayor de 60 años o hasta de 50 con algo de agitación, que muchas veces nosotros le atribuimos al peso, a la edad, al sedentarismo, pero ya consulto al médico por la agitación y me escuchan en los pulmones un ruidito muy característico, ya es razón suficiente para encaminar un proceso diagnóstico de una enfermedad fibrosante progresiva y luego quedarnos con la fibrosis pulmonar idiopática, que dicho sea de paso es la más común de todas las enfermedades fibrosantes progresivas. Doctor, y ahí van surgiendo un montón de preguntas. Primero, ¿la fibrosis pulmonar tiene cura, tiene tratamiento, es reversible en algunos casos o en todos? La fibrosis pulmonar idiopática no tiene reversibilidad. Sí existen tratamientos para estabilizar la progresión. Como les decía, la fibrosis pulmonar idiopática avanza de forma inminente, muchas veces hagamos lo que hagamos, pero los nuevos tratamientos con medicinas antifibróticas o enlentecen la progresión o frenan la progresión en muchos casos por un buen tiempo, y esto significa ganar periodo de vida y de vida útil. Y mientras más temprano le propongamos un tratamiento a alguien con fibrosis pulmonar idiopática, más vamos a intentar preservar pulmón sano y por tanto mejor tiempo de sobrevida para los pacientes. Entonces, cura como tal no, como muchas enfermedades crónicas, tratamiento. La diabetes, la presión arterial alta no tienen cura, pero sí que tienen tratamiento. Y en la fibrosis pulmonar idiopática, hasta hace 6 años, 8 años no había nada. Ahora tenemos medicinas antifibróticas que enlentecen la progresión y eso es bastante. Y con otras formas de enfermedades fibrosantes progresivas, sí que dependiendo del diagnóstico puede haber incluso reversibilidad en muchos casos. Doctor, para que entendamos un poquito, porque a veces los términos técnicos médicos a nosotros nos dejan así como lo que el doctor diga de ser, pero para que entendamos un poco, la fibrosis pulmonar lo que hace es unas pequeñas cicatrices en el pulmón. ¿Cómo es lo que degenera exactamente la fibrosis pulmonar? ¿Qué hacen nuestros pulmones? Justamente, o sea, hay procesos
de reparación en los pulmones, donde pues se van dañando células y luego el mismo organismo va reparando esto hacia tejido sano. En la fibrosis pulmonar idiopática, por una predisposición genética más una exposición externa, hacen pues una mala combinación y hay una mala reparación del tejido pulmonar y se va formando cicatriz. El pulmón es un órgano que tiene muchas funciones, pero la principal es que capta el oxígeno del aire que respiramos y lo lleva a la sangre. A medida que esa cicatriz va avanzando, vamos perdiendo tejido pulmonar sano y nuestra capacidad de oxigenación va disminuyendo. Para nosotros, mientras más temprano diagnostiquemos, mejor, porque tenemos más pulmón sano que pelear para preservar. Pero como estas enfermedades son progresivas, con el tiempo el pulmón sano se va reemplazando por fibrosis que ya no funciona y vamos perdiendo capacidad pulmonar. Ahí es lo que empiezan los ahogos, el agitamiento, ya uno ya no siente que no puede respirar como respiraba antes. Exactamente. Doctor, y aquí viene una pregunta que también se deriva en dos ramificaciones, incluso tomando en cuenta una pregunta que nos hacen nuestros amigos en el Facebook personal. Dice, la fibrosis se puede, es decir, ¿puedo yo confundir la fibrosis pulmonar con otro tipo de enfermedades o con otro tipo de patologías? Por ejemplo, aquí especialmente en nuestra ciudad, dentro de la ciudad, y creo que en Pichincha especialmente, por el cambio de clima que tenemos, hay muchas personas que tenemos enfermedades respiratorias alérgicas, por ejemplo, sinusitis, rinitis, o el constante resfrío, el catarro, es que a mí cada rato me da amigdalitis, es que a mí cada rato me da faringitis. Hay muchas personas que dicen eso siempre. ¿Se puede confundir con este tipo de enfermedades una fibrosis pulmonar? Porque ya, claro, una cosa es hablar de una sinusitis y otra cosa es hablar de una fibrosis pulmonar. El paciente puede confundir un síntoma respiratorio con cualquier cosa. Y si fumó, ahí se suman enfermedades relacionadas al tabaco. La EPOC, que es una enfermedad muy frecuente y también frecuentemente no diagnosticada. Pero por eso lo importante es que si hay una persona de más de 50 años, sobre todo más de 60 años, que se agita caminando una cuesta, que se agita subiendo gradas, ni qué decir que se agita caminando en plano, debe ir al médico. Y el médico debe discriminar si es que esto es un proceso alérgico, si esto es un proceso relacionado al tabaco, o si existe cualquiera de esta gama grande de enfermedades fibrosantes progresivas, donde la enfermedad fibrosis pulmonar idiopática, FPI, es la más común y lastimosamente la más agresiva, la de peor pronóstico. Doctor, y ahora la pregunta que me hacen en nuestros queridos oyentes es, ¿se puede confundir la fibrosis pulmonar con el COVID? Esa es una pregunta muy difícil, porque, verán, la fibrosis pulmonar idiopática es progresiva, es lenta. Generalmente los pacientes llegan al médico por consulta de agitación con 6 meses, 1 año de historia de síntomas respiratorios. Y esto, hasta que llegue al especialista o al subespecialista, a veces la demora es de 2 años. Pero la fibrosis pulmonar, si bien es una enfermedad crónica, puede exacerbarse. Es decir, vengo lentamente agitándome y de sopetón tengo una enfermedad aguda con mucha agitación y ahí se puede confundir con el COVID. Y también hemos diagnosticado en pacientes con COVID, vemos en las tomografías cosas que no andan bien, que no son todo COVID, y les preguntamos si tienen una tomografía o algún examen previo y resulta que previamente ya venían. Entonces, lo importante es tener claro que estas enfermedades son crónicas, lentamente progresivas, pero pueden tener un exabrupto, pueden tener una exacerbación, y en la exacerbación tenemos que hacer en esta pandemia de diagnóstico diferencial con COVID. Doctor, claro, exactamente hay que hacer la diferenciación, pero la pregunta era, ¿se puede confundir entre el COVID y la fibrosis pulmonar? Pero ahora, estamos con esta enfermedad de moda, estamos con la emergencia sanitaria, y una persona que ha sido perfectamente sana, que es menor de 50 años, no fumador,
se contagia de COVID, ¿puede llegar a desarrollar fibrosis pulmonar? Esa es otra pregunta difícil de responder porque tenemos 7, 8 meses de intentar Claro. combatir esta enfermedad. ¿Qué vemos? Vemos que un porcentaje no menor de pacientes que desarrollaron enfermedad moderada o grave quedan con secuela. Claro. Y esa secuela muchas veces tiene en tomografía un aspecto fibrótico. Y un porcentaje muy chiquitito de esos pacientes pueden tener una enfermedad fibrosante progresiva. Por definición ya no sería idiopática, porque sería una enfermedad fibrosante progresiva post-COVID. Claro. ¿Qué factores tenía esta paciente previo al COVID para que con el COVID aparezca esto? Es difícil de responder. Pero para responderlo en blanco y negro, no podríamos hablar de fibrosis pulmonar idiopática post-COVID, pero sí hay un porcentaje pequeño de pacientes que luego del COVID queda una secuela potencialmente progresiva. La mayoría de gente post-COVID que tuvo una enfermedad seria, cuidados intensivos, hospitalización, etcétera, puede tener una secuela fibrosante estable, pero que le genera limitación en su vida diaria. Y ahí es lo que tenemos que diferenciar. Entonces, obviamente, como lo hemos dicho en todos los programas que tratamos algún tema médico, recuerde que cada paciente es un mundo aparte. Se tiene que realizar, no lo que le funciona a uno le funciona a otro y no lo que le pasa a uno le pasa a otro. Es importante, obviamente, por eso acudir siempre a un especialista. Doctor, ¿cómo podríamos evitar o tratar de prevenir en algún momento la fibrosis pulmonar y cuidar sobre todo nuestro sistema respiratorio, que es tan importante? Porque a veces nos preocupamos de otras cosas que no quiere decir que sean menos importantes, pero, por ejemplo, vamos más al dentista, vamos más al oftalmólogo o vamos a ciertas especialidades donde me duele algo. Pero como no me duelen los pulmones, entonces no les hago mucho caso. ¿Cómo puedo prevenir? Sobre todo vivimos en la ciudad donde hay contaminación, tenemos el cambio de clima, la vida ajetreada, el estrés, no sé si también son factores que puedan determinar este tipo de enfermedades. ¿Cómo podemos prevenir, doctor? Bien. Como la fibrosis pulmonar idiopática no tiene una etiología, es decir, un culpable claro, es difícil la prevención, pero sí tenemos claro que la polución, que algunos factores exposicionales pueden a la larga, después de varios años, estimular el desarrollo de estas enfermedades. Y también hay otro tipo de enfermedades fibrosantes progresivas que definitivamente tienen que ver con la exposición. Entonces, toda persona con trabajo de riesgo debería, es decir, con algún tipo de factor exposicional en su trabajo, debe tener chequeos preocupacionales y chequeos ocupacionales respiratorios con regularidad y evidentemente usar máscaras, usar la protección que el trabajo lo diga según la asesoría de riesgo laboral. Por otro lado, si hay más de un familiar en primer grado con enfermedad fibrosante pulmonar, sí deberíamos estimular al testeo genético porque podemos identificar una predisposición genética, varias mutaciones, varios genes, varios elementos que pueden generar una predisposición familiar. Entonces, si hay más de una persona, es decir, si hay 2 personas dentro de familia de primer grado con enfermedad fibrosante pulmonar, deberían tener un testeo genético y para el tema de prevención. Y lo más importante, más allá de la prevención, que en esta enfermedad es difícil, deberíamos siempre estimular al diagnóstico precoz y para eso la consulta médica por agitación, por un poquito de tos, que muchas veces subestimamos esto como un síntoma de algo, y peor si viene crónico y peor si viene lentamente progresando, a veces lo atribuimos a la edad, al peso, y no es así. Estar agitado, subiendo un piso de escaleras o 2 pisos de escaleras no es normal y eso necesita una evaluación. Importante entonces también hacer ejercicio para también determinar nuestra salud, hacer nuestra primera determinación. Doctor, antes de terminar con usted, no me quiero ir sin hacerle una consulta que nos hace un amigo de nuestro oyente, Víctor Jaramillo, dice: doctor Delgado, ¿qué protocolo están aplicando en el país a los pacientes con SARS-CoV-19 debe ser? Y si los médicos ecuatorianos pueden aplicar la declaración de Helsinki. Los médicos ecuatorianos y los médicos a nivel mundial, todos trabajamos día a día
de acuerdo a las normas de ética, no solo con los códigos de Helsinki, sino con todos los códigos desde el juramento hipocrático. El código de Helsinki es parte de nuestro accionar y qué pena decirlo, pero si un médico no lo aplica, no está haciendo bien su trabajo. Esta enfermedad todavía no genera un consenso de tratamiento. No es que no existen tratamientos, sino que todavía no hemos generado un consenso. Sin embargo, el Ministerio de Salud sí genera una normativa con sugerencias de tratamiento, donde muchas veces tenemos que ajustarnos y otras veces, pensando en el mejor beneficio del paciente y justamente basándonos en los códigos de ética, hacemos el mejor tratamiento posible, informando al paciente de los riesgos y los beneficios de cada tratamiento. El virus SARS-CoV-2 produce la enfermedad COVID-19. Entonces, a eso se refiere la persona. Y cada vez más ya se van haciendo consensos. Hace un par de días, la Organización Mundial de la Salud ya habló un poco sobre el tratamiento de corticoides en esta enfermedad, y es algo que por lo menos a título personal ya lo venimos haciendo desde hace varios meses. La primera normativa moral ética que tenemos los médicos es primero no hacer daño, y cuando nosotros planteamos un tratamiento tenemos que pensar en eso. Hay muchos pseudo tratamientos con antiparasitarios y con una serie de cosas que hasta ahora no han mostrado beneficio. Eso no está en la normativa del ministerio ni en ninguna normativa a nivel internacional. Y cuando los médicos no tenemos que tratar, en vez de dar cosas que no funcionan, deberíamos referir a centros donde con el seguimiento y del paciente asumimos los riesgos para lograr el mejor beneficio de los pacientes. Importantísimo. Entonces, doctor César Delgado, quiero agradecerle mucho. Sé que tiene pacientes ya en estos momentos, así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por ayudarnos a recordar, a conmemorar y sobre todo a crear conciencia sobre este tipo de enfermedades que a veces muchos decimos, a mí no me va a pasar. Y nos puede pasar, porque a cualquiera de nosotros nos puede suceder lo que es la fibrosis pulmonar. Y ahora más que nunca, a cuidarnos de las enfermedades respiratorias. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, y solamente recalcar que esta enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática, es una enfermedad común y comúnmente subdiagnosticada. Y no hay que minimizar síntomas como la agitación crónica. Eso siempre debe ser evaluado por un médico. Muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan por su atención. Muchísimas gracias al doctor César Delgado. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito y regresamos enseguida. Vamos a hablar sobre la fibrosis quística, obviamente con la neumología pediátrica. Muchísimas gracias al doctor Delgado y regresamos enseguida. 9:40 a.m, ya regresamos, estamos de La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos a quienes se enlazan a Pichincha Universal en estos momentos, conversando sobre las enfermedades respiratorias. Tenemos una pregunta para ustedes, quienes se encuentran con nosotros en el Facebook de Pichincha Comunicaciones, en el Facebook Live. ¿Conoces el tratamiento a seguir para una enfermedad respiratoria? Sumamente importante lo que ya aportaba con nosotros en nuestra primera parte del programa, el doctor César Delgado, neumólogo, conversando sobre la fibrosis pulmonar. El día de hoy, 7 de septiembre, se conmemora y se hace obviamente conciencia sobre esta enfermedad. Como ya nos decía el doctor, no es una enfermedad rara, sino más bien bastante común, que a veces se confunde con otro tipo de enfermedades y patologías, mucho más en estos momentos. Pero el día de mañana, 8 de septiembre, también se conmemora y se hace una campaña de concientización sobre lo que es la fibrosis quística. Y para eso tenemos a otro experto, otro profesional de la salud que está aquí con nosotros, el doctor Johnny Morales García, médico por la Universidad de Cuenca, pediatra por la Universidad de Cuenca, neumología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, de la Ciudad de México. Queremos darle la bienvenida al doctor Johnny Morales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias. Muy buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y compartir con todos ustedes. Doctor Morales, ya dábamos el antecedente y queríamos conversar con usted sobre la fibrosis quística. Hablábamos hace un momento con el doctor Delgado sobre la fibrosis pulmonar, y él nos decía que por lo general se da en personas mayores de 50 años y nos contaba un poco sobre lo que es esta enfermedad.
Pero tenemos esta otra, que es otra enfermedad respiratoria, que es la fibrosis quística. ¿De qué se trata esta enfermedad y a quiénes sobre todo ataca? Entonces, la fibrosis quística, digamos, justamente lo contrario, es una enfermedad genética. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que tiene fibrosis quística ya nace con la fibrosis quística, ya que se produce por mutación, por una mutación genética, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es de tipo autosómica recesiva. ¿Qué queremos decir con esto? Es que tanto el papá como la mamá tienen que aportar un rasgo para que ese rasgo se exprese en el niño, ¿sí? Es poco frecuente. ¿Por qué? Porque al ser recesivo, en cada embarazo existe 1 en 4 la posibilidad de que se presente la enfermedad. 2 de esas otras personas tienen posibilidad de portar un rasgo de cada uno y uno va a ser completamente sano. Pero eso va a pasar en cada embarazo. Va a haber familias donde lamentablemente todos los niños estén afectados, otras donde pues por estudios se ve que fueron todos portadores. Entonces es una enfermedad genética con la que el niño ya nace. Sí, también es una enfermedad que afecta por diferentes, o sea, en diferente cantidad, según la etnia de los pacientes. Afecta más a la población caucásica, a la blanca, a la etnia blanca. En ellos, hágale cuenta que hay una incidencia de 1 por 3.000 nacidos vivos, mientras que en nuestra etnia mestiza es 1 por 6.000, la mitad. Y en asiáticos es mucho menos, es 1 por 30.000. Entonces, no es que afecta por igual en cada parte del mundo, en cada etnia, sino que es diferente según cada etnia. Y lamentablemente la fibrosis quística es una enfermedad sistémica. Afecta a varios órganos, el pulmón, el páncreas, el hígado, el intestino. ¿Y qué sucede? Que al haber esta mutación, hay una proteína que está afectada. Esta proteína se llama el CFTR, que a grandes rasgos lo que hace es modificar cómo van los líquidos y los electrolitos en nuestras secreciones, ¿sí? Y a nivel pulmonar, ¿qué es lo que sucede? A nivel del pulmón, normalmente todo el tiempo nosotros respiramos, pueden entrar partículas, bacterias a nuestra vía respiratoria, pero normalmente nuestro sistema de defensas es realmente bueno. Imagínese usted, un adulto respira 16 a 20 veces por minuto, un neonato respira hasta 60 por minuto, y todo ese tiempo nuestro pulmón nos está protegiendo. Pero ¿qué sucede en una persona con fibrosis quística? Normalmente nuestra vía respiratoria tiene una secreción líquida, acuosa, que permite su limpieza. Entonces este sistema de limpieza del pulmón lo ayuda a mantenerse limpio. Pero en la fibrosis quística, lamentablemente, este líquido ya no está tan líquido, sino pierde agua, se deseca, y este moco se vuelve como una goma. Entonces esa goma ya no es fácil de limpiar. Entonces, ¿qué sucede? Que fácilmente podemos enfermar. Entonces estas personas, las personas que tienen fibrosis quística, enferman repetidamente con virus, con bacterias, con hongos, porque este moco no permite. Son más susceptibles a otro tipo de virus y de bacterias. Son bacterias. Más. Entonces, exactamente. Y al estar afectado todo el sistema de defensa, va una rueda, como una bola de nieve, que cada vez que se infecta, se inflama y destruye el pulmón. ¿Sí? Doctor, quería hacerle una pregunta. Usted nos está diciendo que es ya una enfermedad genética. Sí. Los niños, las personas nacen con la fibrosis quística. ¿Cómo se detecta? ¿Se detecta al nacer o ya con el paso del tiempo? Porque claro, como usted dice, por ejemplo, son personas que por lo general se enferman mucho, pasan solo con gripe, solo con tos, no sé, se confunde mucho. ¿Por qué le digo esto? Justamente le preguntaba también a su colega anterior, y es que confundimos a veces este tipo de enfermedades. Decimos, no, es que a mí a cada rato me da gripe, a mí a cada rato me da tos, pero puede ser algo mucho más grave que solo una simple tos o una simple alergia. Sí, lo que sucede es que quisiéramos que fuera en todos los pacientes igual, pero como en un momento también se decía, no hay enfermedades, sino hay enfermos, cada uno la desarrolla de una forma diferente. Y como para ponerles en perspectiva, esta mutación, si bien es en esta proteína, hay 2.000 mutaciones que pueden causarla. Entonces son muchas, y el espectro es muy amplio de la enfermedad. Entonces hay niños que pueden tener síntomas desde que son neonatos, es decir, recién nacidos. Pero hay otros que no desarrollan todos estos síntomas y se dan cuenta en la vida adulta porque hay infertilidad, por ejemplo, no pueden tener hijos.
Entonces, lamentablemente, no es tan fácil de diagnosticarla. ¿Puede llegar a afectar incluso la fertilidad del Exactamente, paciente? Sí, porque, digamos, esta proteína está en varios órganos del cuerpo, como habíamos mencionado, dentro de ellos también, en el aparato reproductor. Entonces, las manifestaciones clínicas, que por eso se nombraba que los días mundiales lo que buscan es promover, concientizar, que todos tengamos pues esa espinita de también hay esta enfermedad que tiene estos síntomas. Entonces, por ejemplo, un neonatito puede tener síntomas como que no puede eliminar el meconio, la popó del recién nacido. Su estómago se hincha mucho. Sí, en ocasiones puede incluso necesitar cirugía para corregir esa obstrucción. Entonces, ese puede ser un dato de alarma, pero no está en todos, sino en algunos, ¿sí? Así es. Posteriormente, cuando el niño ya crece, muchas veces en el primer año o los primeros años no hay ni muchos síntomas y sucede lo que usted dice. El niño enferma repetidamente, por ahí ya tuvo una neumonía, una hospitalización, por ahí luego otra. Entonces, sí, ya son datos de alarma. Claro. Las neumonías recurrentes o cuadros muy fuertes. Entonces, eso a tener en cuenta. También como afecta el aparato digestivo, lamentablemente, no permite la absorción de nutrientes. Entonces, ¿qué sucede con nuestros niños con fibrosis quística? Exactamente, se quedan pequeños. ¿Por qué? Porque los nutrientes no se absorben. ¿Qué les causa la mala absorción? Igual, que su barriguita se hinche mucho, ellos sufren de muchos gases, la popó es muy característica, tiene un olor muy fuerte porque no se han absorbido los nutrientes, las heces flotan, la popó flota. Y aparte se ve el contenido graso de lo que no se absorben las grasas. Se ven literalmente aceite en la taza del servicio. ¿Sí? Entonces, y papitos, atentos a ese tipo de signos que pueden ayudarnos a determinar con anterioridad. Y justamente a esto iba, doctor. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Ya como es genético, usted dice es la lotería de la genética, pero ¿podría estar a tiempo para llevar una mejor calidad de vida? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay un diagnóstico? Ahí se hace un estudio, un consejo genético en la familia. Pues muchas veces, si usted tiene un hermano con fibrosis quística, a usted le puedan testear para ver si usted también es portador. Y si es portador, cuando ya usted tenga una pareja, testearla también, para ver si ambos son portadores, van a tener un riesgo claro. Pero pues normalmente, bueno, bajo esa circunstancia donde ya hay pero por lo menos ya tener la conciencia de que algo así puede pasar. Exactamente, pero normalmente pues no se da. ¿Por qué? Porque los padres son portadores, son sanos y se da la mutación en el niño, ¿sí? Entonces, por eso como tal prevención, podríamos decirlo en testearse, o sea, buscar el consejo genético si tenemos un familiar afecto de fibrosis quística. Usted me hablaba de cómo es el diagnóstico. Igual el diagnóstico depende la etapa. Quisiéramos que en el país, esperemos en un tiempo no muy adelante, también se haga ya una prueba genética, o sea, una prueba que incluya dentro del tamizaje metabólico neonatal que se usa al 4º día de vida. Cuando les pinchan a los pequeñitos. Exactamente, la prueba del pie derecho. Entonces esa ya testea 4 enfermedades. Quisiéramos que la quinta también sea la fibrosis quística. Entonces ahí el tripsinógeno inmunoreactivo está elevado en estos pacientes. Entonces una prueba positiva nos puede dar orientar a un diagnóstico. Obviamente eso no es diagnóstico, sino ya es un cribado, ¿sí? Claro, ya es una prevención. Así logramos un diagnóstico temprano, incluso antes de que haya síntomas. Pero ¿qué sucede? Eso todavía no lo tenemos. Entonces, a los niños que tienen manifestaciones clínicas sugestivas, niños que hacen neumonías a repetición, síntomas respiratorios muy frecuentes, un niño que no crece bien, un niño que tiene la mala absorción, la popó que flota, maloliente, un niño que está pequeño en peso inicialmente, luego en talla. Entonces es un niño que muy probablemente se cribe. Y si usted ha escuchado los niños salados, ¿por qué se les dice así? Porque esta proteína también se expresa en las glándulas sudoríparas, las glándulas que producen el sudor. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que tenemos mucha sal en el sudor de nuestros niños con fibrosis quística. Entonces, otro dato es si al niño se le forma escarcha cuando suda o intolera al calor, se deshidrata muy fácilmente, o cuando los papás besan a su niño, el niño sabe salado porque tiene mucha sal a nivel de su sudor. Entonces, son otros datos de alarma. Entonces, ¿qué se hace ahí? Como el sudor tiene mucha sal, justamente la prueba diagnóstica es la prueba del sudor, la que ve si es que hay demasiado electrolito, específicamente el cloro, en el sudor. Entonces, esa es nuestra prueba diagnóstica. Así como es una enfermedad genética, también hay cómo hacer un estudio genético y buscar
tanto bien se pueden buscar las mutaciones más frecuentes o un cribado total, o sea, un análisis total de toda esta proteína. ¿Sí? Entonces esas son nuestras. Doctor Morales, nos hacen ya una consulta y probablemente puede ser una mamá que ya tiene un niño un poquito más grande porque dice, ¿hasta qué edad se presentan estos síntomas? Hablábamos de justamente estos síntomas que nos está diciendo usted, doctor, que tenemos que estar pendientes mamás y papás y la familia en general con los pequeñitos, pero puede ser los primeros años. Usted nos hablaba de que al primer año también ya puede empezar a tener un problema de problemas respiratorios. Pero, ¿qué pasa si mi hijo ha sido completamente normal y puedo empezar a tener tal vez estos síntomas ya un poco más avanzada de edad? ¿Hasta qué edad podríamos diagnosticar la fibrosis quística? Entonces, como habíamos dicho, es un abanico entero de posibilidades y de manifestaciones clínicas. Además, no todos tienen las manifestaciones digestivas, ¿sí? Lamentablemente, la fibrosis quística, al ser una enfermedad crónica, disminuye o acorta la expectativa de vida, lamentablemente, de nuestros pacientes. Y creo yo, o sea, respondiendo a la pregunta, es que depende en qué etapa de la vida hay síntomas y signos que uno puede encontrar. Pero en una enfermedad clásica, digámoslo así, normalmente conforme pasan los años, el trastorno es mucho más severo y causando dificultad para respirar en el tiempo. Es decir, se pueden ir presentando poco a poco los síntomas o se pueden ir agravando los síntomas. Exactamente. Ahora, doctor, cuando yo le llevo a mi hijo al pediatra, digamos, tiene entre los primeros 5 años, el pediatra le revisa, le hace un chequeo general. ¿Yo cómo puedo decirle al pediatra, doctor, ¿será que por ahí tiene fibrosis quística? Pero el doctor me dice, no, ¿por qué? No hay razón. Pero a veces, como mamás y papás, nos preocupamos, a veces de más, que también es bueno a veces, el preocuparnos un poquito más porque podemos prevenir cierto tipo de enfermedades. ¿Cómo diagnostica el médico? Es decir, está ahí, tal vez haciendo un chequeo de los pulmones, ¿es que se puede determinar que hay una fibrosis quística o con todos estos síntomas tiene que tener un diagnóstico? Obviamente nosotros dentro de la historia clínica siempre se aborda, al menos en pediatría, tanto en la historia perinatal, los datos del embarazo, de cómo se dio el parto, cómo estuvo luego el niño, los antecedentes que ha tenido, hospitalizaciones, neumonías a repetición. Entonces el cuadro clásico que uno espera de un niño que ya ha pasado algunos años es que nos cuente, ¿sabe qué? Tiene mucha tos. ¿Y cómo fue esa tos? Entonces la historia clásica es que la tos inicialmente fue seca y luego ya no paró de ser húmeda, movilizaba secreciones, luego ya tenía, como es este moco tan espeso como una goma, luego sacaba, expectoraba flema verde. Claro. Cuando le hicieron una radiografía para ver si tenía sinusitis, sí, tenía sinusitis, ¿sí? Y es un niño que en nuestras curvas siempre le pesa, se mide al niño. Es un niño que tiene peso y talla baja, ¿sí? Entonces son todos esos datos y uno mediante la observación clínica puede escuchar a nivel pulmonar que le silba el pecho, que tiene ruidos anormales a nivel de la auscultación de cómo suena su pulmón, ¿sí? Si es que ya el trastorno es de mucho tiempo, hay hasta manifestaciones como las uñas en luna de reloj, o sea, cambios que ya indican que lleva tiempo enfermo y que ha progresado su enfermedad. Doctor, nos hacen otra consulta, una oyente, y nos dice, ¿los prematuros pueden presentar este tipo de problemas? Mi hija tuvo neumonía por aspiración. Entonces, como ya habíamos dicho, este es un trastorno genético. O sea, no distingue. No se adquiere al momento de nacer. No se adquiere, no es contagioso, sino ya nacemos. Las personas es una que condición. Tienen enfermedad ya nacen con la enfermedad. Entonces, el ser prematuro, por el hecho de ser prematuro, tiene más riesgo de enfermedades respiratorias, obviamente no necesariamente fibrosis quística. Usted hace algún tiempo me preguntó sobre diagnósticos diferenciales. Claro que hay diagnósticos diferenciales porque se puede confundir con otras cosas, como por ejemplo los niños no tienen fibrosis quística, pero si enferma muy frecuentemente de neumonías, puede ser que su sistema de defensa esté alterado. ¿Sí? Claro. Entonces, eso puede ser que hablábamos del sistema de limpieza de su pulmón. Todos tenemos, hágale cuenta, como una forma de unas escobitas que están barriendo todo el tiempo nuestro pulmón y aclarándolo. Si es que esos cilios no funcionan, también es un signo de alarma. Son diagnósticos diferenciales, o sea, también se manifiestan así, con enfermedades respiratorias a repetición. Por eso es lo importante de acudir tempranamente, de no dejar mucho tiempo. De hacer además los chequeos periódicos de los pequeños. Exactamente, en los niños es muy, muy importante el chequeo preventivo, ¿sí? Así es. Entonces... Doctor, hay algo que
También a las mamás y a los papás nos preocupa mucho, y especialmente cuando son primerizos, y es la secreción nasal que tienen los pequeños. Vivimos, como ya decíamos, de una ciudad donde el cambio de clima es a cada hora. Tenemos un cambio de clima terrible, a veces vienen los vientos de estos tenaces, y los niños empiezan con la mucosidad. Empiezan con la tos, empiezan con los moquitos, y nosotros ya nos alarmamos porque decimos, ya está con gripe, ya está con tos, y mucho más en esta emergencia sanitaria que ya estamos todos un poco paranoicos. ¿Qué tan bueno es que los niños tengan secreción nasal y tos de vez en cuando? Obviamente, si ya es recurrente, si tiene flema y obviamente ya no puede respirar, eso es de otra cosa. Pero los mocos y la tos es realmente muy preocupante en los niños. Entonces, como le decía hace un momento, imagínense, nosotros respiramos todo el tiempo. Nuestro aparato, nuestro sistema respiratorio, nuestro pulmón, todo el tiempo se está defendiendo de diferentes situaciones. Entonces, una de esas formas es cuando uno respira por la nariz, ¿qué sucede con la polución, con los alergenos, con todo lo que uno puede respirar? Muchas veces ya se queda en nuestro sistema de defensa. ¿Qué sucede en algunos niños que tienen, por ejemplo, rinitis alérgica? Reaccionan mucho. Entonces, sí, ellos van a tener mucho moquito, van a tener todo el tiempo rascándose la nariz, mucha obstrucción nasal. Entonces, son condiciones que según la historia clínica del paciente específica, uno va a poder diagnosticar y tratar. Ahora usted me habla de los cuadros respiratorios, son muy frecuentes. Uno espera que un niño sano, totalmente sano, puede enfermar hasta cada mes de un resfriado, ¿sí? Más si está en contacto con otros niños. Bueno, ahorita los niños no tienen tanta salida, por la situación que vivimos ahora, pero normalmente, pues con las salidas que normalmente existían, un niño fácilmente durante el primer año puede enfermar hasta cada mes. Mientras sea un cuadro leve, un resfriado común. Que se pueda controlar. No hay ninguna situación de alerta, sí, pero pues eso lo puede ver un médico que evalúa al bebé. Doctor Morales, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos quedan un montón de preguntas para hacer, lo haremos nuevamente. Hoy hablábamos solamente de la fibrosis quística, pero ya nos sacan ya un montón de preguntas que queremos hacer. Lo más importante es acuda siempre a un especialista, vaya donde un médico. Si tiene algún signo de alarma, muchísimo más. No se olvide de los controles periódicos, especialmente de los más pequeñitos, y ahora más que nunca a cuidarlos más. Doctor Morales, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Si me permite unas pequeñas palabras más. Por supuesto. Por ejemplo, al hablar sobre el día de la fibrosis quística, es para que más personas conozcan de la enfermedad, más tengan acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno. Entonces, solo una cosita para poner en contraste. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, un niño con fibrosis quística ya tiene una expectativa de vida de 40 años, sobre 30 años. Lamentablemente en Latinoamérica estamos hablando que entre 10 y 20 años es nuestra expectativa de vida. Aquí a nivel país, en 2013 el Ministerio de Salud nos indicó que nuestra expectativa era 9 años. Entonces es una enfermedad que hay que tener mucho en cuenta. Sí, hay mucho subdiagnóstico, muchos estarán tratados como asma de difícil control, otros pues realmente con diagnósticos cerrados. Entonces es una enfermedad a tener muy en cuenta. Muchísimo cuidado. Crónico y pues lesiva que es. Quiero agradecer también a quienes contestaron nuestra pregunta el día de hoy. ¿Conoces el tratamiento a seguir para una enfermedad respiratoria? El 21% dice que sí y el 79% dice que no. Antes de irnos, quiero enviar un mensaje sumamente grande que nos envía Rolo Carrasco desde Ambato. Dice, nos pueden ayudar con un servicio social. Necesitamos pintas de sangre o RH negativo. Por favor, comunicarse con el 099-5406-366. 099-5406-366 en la ciudad de Ambato. Necesitan pintas de sangre o RH negativo urgente para un paciente. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al doctor Morales, gracias a mis compañeros también de Pichincha Universal por estar aquí. El día de mañana conversaremos sobre las rutinas, especialmente ahora que regresamos a clases. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. El día de mañana. Adiós.